Bueno, Lazarillo de Tormes en ópera este fin de semana. Hoy damos la bienvenida a Chema Lacunza, gerente de ópera de Cámara Navarra. ¿Qué tal, Chema? Bienvenido. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿Qué Amaya. tal? Muy bien. Con nervios, ¿no? Este fin de semana, estreno. Sí, muchos nervios, pero estos son de los nervios buenos. De verdad, de los nervios que apetece Te da tener. gusto. Claro que sí. Jesús García es barítono. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola, bien Gracias por hallados. acompañarnos. Y también nos acompaña Carlos Cruz, que es el libretista de la obra. ¿Qué tal, Efectivamente. Carlos? Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito, ¿no? ¿Por qué elegís Lazarillo de Tormes y lo que convertís una joya de la literatura en ópera, bueno, pues dirigida a todos los públicos, Chema? Bueno, la verdad es que la elección de Lazarillo tiene bastantes vertientes, ¿no? Pero una de ellas, y creo que fundamental, es que Íñigo Casalí, que es el compositor de la obra, era una obra que yo creo que llevaba mucho tiempo dándole vueltas en su cabeza. Y nosotros, bueno, pues realmente recogiendo el testigo de Íñigo, que es nuestro compositor de referencia, ya sabes que tenemos 5 óperas suyas, nada menos, pues dijimos, bueno, pues este es un reto muy interesante, es un reto muy difícil, porque lo es, y creo que Carlos ya te lo comentará con creces, pero creo que es absolutamente ilusionante y creo que es una cosa que, como no se ha hecho nunca, un estreno mundial, pues es fantástico hacerlo, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos tu papel, Jesús, y también las dificultades que ha entrañado, bueno, pues todo el proceso de creación de esta ópera. Bueno, yo en el proceso de creación mucho no puedo decir porque realmente no soy parte del equipo de creación, más bien del de interpretación y ejecución. Yo hago 2 papeles en la ópera. Uno es el del... ambos son un cura y un clérigo. Son distintos y de hecho hay una pequeña transformación de uno a otro, pues para que se vea un poco que son dos personajes diferentes. Hago el papel del bajo, en lo que es, tienes una ópera que tiene 2 sopranos, un tenor, una contralto mezzosoprano y un bajo, que me toca a mí. Y bueno, pues es un personaje, son 2 personajes. El primero es, digamos, el que tiene más peso, que es el cura, que es un personaje que es egoísta, en fin, si conoces un poco el libro verás que eso todo lo quiere todo para sí, mientras que el otro prácticamente es un partiquino secundario que está ahí en un grupo que participa en una fiesta y pues por facilitar un poco lo que es la transición de uno a otro, pues en lugar de ser un gentilhombre, un caballero, pues sobre la sotana pues me ponen una cosa y me quitan otra para que parezca que es una cosa diferente, ¿no? Sí. Bueno, la soledad, la avaricia, la picaresca, el amor, todo esto hace 500 años y valores que de alguna manera los vemos reflejados en la actualidad claramente, ¿no? Sí, bueno, es de ese tipo de... otro comentaba justo antes con Carlos, antes de salir, pues en fin, porque documentarme un poquito, no he tenido tiempo. Realmente parece ser que él me ha dicho que es la primera novela picaresca que, que inaugura un poco el género en España, que luego ha tenido una larga tradición, claro. Y bueno, pues sí, efectivamente surgen ahí personajes de la sociedad del momento y como toda sociedad humana, casi muchos de ellos son intemporales, ¿no? Porque bueno, vas viendo las mismas, como tú has dicho, los vicios, las conductas, ¿verdad?, se repiten para bien y para mal. Claro, o sea que... claro. Carlos, ¿cómo ha sido tu labor, autor del libreto? ¿Has querido mantener la fidelidad al texto literario? Sí, hemos intentado ser fieles al texto literario, además no se podía quejar el señor anónimo, así que esto te daba cierta tranquilidad. Sí. Pero realmente es un libro que no tiene desperdicio y que además está de plena actualidad. Es que este es el país de la picaresca, absolutamente. Claro. Entonces, bueno, pues la verdad que cuando Ópera de Cámara de Navarra me dijo, ¿quieres hacer el libreto de Lazarillo de Tormes? Dije, la primera vez te asustas un poco porque tienes que estar a la altura de un texto que es muy bueno. Pero por otra parte dices, si es que está la mitad del trabajo hecho, es buenísimo. Y bueno, la dificultad ha sido transformarlo en una ópera, claro. Porque el Lazarillo de Tormes es una novela que además está narrada en primera persona por el propio Lázaro. Entonces, transformar una novela autobiográfica en ópera significa pasarlo primero al lenguaje teatral, inventar los diálogos y luego pasarlo al lenguaje musical. Ver pues los personajes, qué partes son un aria o un dúo o una parte. Hemos creado, por ejemplo, hemos hecho una estructura en la cual entre Íñigo y yo pensamos cómo hacer Lazarillo de Tormes con 5 personajes, que realmente... Entonces, cada uno salvo Raquel Andueza, que solo es Lazarillo de Tormes,
Los otros 4 tienen una doble labor. A veces son el personaje que les toque, el clérigo o el ciego en el caso del tenor, y cuando no, forman un coro de 4, es como una especie de coro griego muy gamberrete, que sabe de todo, que critica, que se mete y que le da una gran vidilla a toda la obra. Carlos, ¿y remarcando el humor o el drama? Pues realmente nosotros hemos querido remarcar el humor. La historia de Lazarillo de Tormes es una historia que si la lees es muy dura, porque es de un chiquillo que nace en un ambiente muy pobre y cada amo que tiene le trata peor. Entonces, eso sería un drama, y lo que le transforma en novela picaresca precisamente es la forma en que Lázaro lo cuenta. Lázaro te cuenta lo mal que lo pasa y te lo cuenta de una manera tan graciosa que no puedes parar de reírte. Y nosotros queríamos ser muy fieles a la obra y por eso hemos reivindicado mucho el humor. Y el humor lo defienden tanto los personajes como ese coro, conjunto, ¿no? de 4 que son muy pícaros. Sí, sí. Bueno, pequeñas historias, ¿no? Más o menos está concebido con pequeñas historias, podríamos decirlo así, la ópera. Bueno, es posible, lo que pasa es que es lo que decía Carlos, pequeñas historias, ¿por qué? Pues porque los personajes están muy definidos en cuanto a los personajes principales, lo que hablábamos, el clérigo, el ciego, el escudero y la madre, que es un espectáculo, pues, o un momento muy dramático. Pero sí que tiene una hilazón completa entre todos esos pequeños... esas pequeñas partes de protagonismo, con ese hilo de unión que dice del coro omnisciente que todo lo sabe, todo lo cuenta y todo lo dice, ¿no? Mientras está pasando la acción. Bueno, distintos guiños musicales, ¿no? Bueno, hoy no está Íñigo Casalí, pero entre todos podemos explicar un poco, ¿no? El ambiente que estáis comentando, que es jocoso. Sí, sí. Yo creo que esta ópera es muy sui generis, es muy diferente a otras cosas que yo creo que se han hecho porque mantiene un lenguaje musical de renacimiento, es música y modos de componer renacentistas, pero sin embargo es súper moderna en sus planteamientos. Entonces lo puede ver desde un niño pequeño hasta un adulto. ¿Qué atmósfera se crea? Por contar un poco, ¿no? La sensación que vosotros tenéis ahora que estáis a punto de estrenar. ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cómo la calificarías, Jesús? Bueno, la atmósfera, la música que ha compuesto Íñigo está muy bien escrita, como decía Carlos, claramente tiene un fundamento renacentista, hay muchas danzas propias de esa música. Todos los intérpretes, tanto los instrumentistas como los intérpretes vocales, tenemos una cierta especialización en ese periodo de la música y además tenemos mucha relación, porque yo conozco a todo el mundo, que sí, todos nos conocemos entre sí, porque un poco el mundo de la música antigua en España, al final somos todos los mismos y acabamos viéndonos en las distintas situaciones, pero somos siempre los mismos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay un grupo, tenemos una relación estrecha y jugamos mucho, nos tomamos mucho el pelo en escena. Entonces, no me hagas reír y tal, pero en fin, alguna cosa ya haremos. Lo disfrutáis, ¿no? Bueno, la escenografía, el vestuario, la puesta en escena, ¿cómo es, Chema? Pues la verdad es que es un complemento fantástico a esa música renacentista que decía Carlos y Jesús, porque pensar en Renacimiento, pues lógicamente nos lleva a pensar en antigüedad pura y dura, ¿no? Sin embargo, en la escenografía y el vestuario hemos querido darle un complemento de contemporaneidad, vamos a llamarle así, y sobre todo hacer un nuevo ejercicio de lo que en ópera de cámara nos gusta, y es mezclar varias artes, incardinar artistas que no son exclusivamente músicos e intérpretes dentro de las producciones, y en este caso, bueno, pues la escenografía está llevada por Nicolás Alba, que como sabéis es escultor. Tiene unas exposiciones de escultura muy interesantes y es el que ha desarrollado el aparato escénico, que la verdad es que yo creo que va a sorprender y mucho. Y eso complementado además con el vestuario de Edurne Ibáñez, que creo que con el estilo, vamos a llamarle escenográfico, pues tiene una línea de conexión muy importante, que en cierta manera rompe con lo de abajo, es decir, con los instrumentos de época antiguos, que eso también lo vamos a ver, pero que crea una conexión fantástica entre ese punto renacentista y ese punto de contemporaneidad. Bueno, ahora solo nos queda veros, ¿no? Ver vuestro trabajo este fin de semana, ¿no? Hombre, yo estoy convencido que el que lo vea es posible que repita. O sea, por eso
intentaría que fueran todos el viernes porque repetirían el sábado, pero Sí. el que lo vea va a ver un fantástico espectáculo. ¿Dónde más, aparte de Pamplona, habéis pensado mover el espectáculo a otros lugares? ¿Cuál es vuestra idea, Chema? Bueno, pues en este momento estamos trabajando y estamos trabajando muy, muy seriamente en una serie de festivales tanto de teatro clásico como viendo especializaciones en música antigua, pero ya sabes que generalmente aquí los programadores son como Santo Tomás, ver para creer, con lo cual primero tenemos que hacer y luego tendremos que ir a vender. Ver para creer. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Desde luego experiencia tenéis y mucha, ¿eh? De ya una buena Vamos trayectoria, teniendo. ¿verdad? Muchísimas gracias, Carlos Cruz, Gracias. gracias A ti. Jesús, gracias Chema. Enhorabuena, Amaya. seguro por el trabajo, que sea un éxito. ¿eh? Os esperamos a que hagáis todos. disfrutar, de verdad. Además es una obra que merece realmente la pena. La hemos leído, la hemos visto recientemente, además también con Rafael Álvarez el Brujo, que estuvo aquí Sí, en Pamplona y en Alsacia, en diferentes lugares, y ahora pues ópera. Suerte y gracias. Bueno, nosotros ahora continuamos y de la ópera vamos a seguir hablando de las letras, de las artes, porque recientemente estuvimos con el autor Javier Sierra Conel, estuvo nuestra compañera Carolina Laherrar y nos presenta su última obra. La pirámide inmortal no es una novela histórica al uso. En las novelas históricas generalmente lo que hacen es darle diálogo, darle voz a episodios del pasado que están muy bien estudiados. Esta novela, en cambio, es el intento por resolver un enigma histórico. La noche perdida de Napoleón, que él pasa en el interior de la Gran Pirámide en agosto de 1799 y de la que nunca quiso hablar. Sabemos que esa noche realmente tuvo lugar, fue el 12 al 13 de agosto de 1799. Sabemos que cuando él emerge de la Gran Pirámide después de haber pasado una noche a solas, lo hace con el gesto desencajado, con signos de turbación, como si hubiera pasado una velada terrible. Sabemos que se resistió siempre a dar cuenta de lo que allí le sucedió. Y a partir de esas incógnitas que levanta, la frase con la que él se justifica, dice que nunca querrá contar lo que ha pasado allí dentro porque no le va a creer nadie, yo armo esta novela, donde trato de explicar qué es lo que le llevó a pasar esa noche en la Gran Pirámide y hasta qué punto le transformó su vida y su destino. Aquí el protagonista, Napoleón, se da cuenta también desde muy joven que es perecedero, que de alguna manera vivirá 60, 70 años, pero no más. ¿Por qué? Y en la búsqueda de esa respuesta es en la que nos vamos a encontrar a ese Napoleón enfrentándose a la cultura que parecía tener la clave de todo, que es la cultura de los antiguos faraones, los que construyeron todo su universo pensando que había vida después de la muerte. Como Napoleón nunca quiso contar lo que le ocurrió dentro de la Gran Pirámide, nunca escribió sobre ello, nunca puso por escrito sus impresiones en sus cartas personales, por ejemplo, o en sus informes al Directorio de París, a mí no me dejó otra alternativa que la de imitarlo. Así que en el año 97 me las ingenié para poder pernoctar en el interior de la Gran Pirámide y pasar las mismas 7 u 8 horas encerrado en la Cámara del Rey del monumento. No fue un permiso legal, fue un permiso alegal. Es decir, yo tenía ya algunos contactos en la meseta de Giza y con el Servicio de Antigüedades y se abrió lo que en astronomía se llama una ventana de oportunidad. Había un hueco en el que yo podía pasar esas horas en la pirámide y lo aproveché. La verdad es que lo hice un poco llevado por la osadía, ¿no? Yo quería saber lo que le pasó a Napoleón y estaba dispuesto a arriesgar todo. Pero no me di cuenta de que me estaba enfrentando a una aventura que iba a transformarme también a mí mucho, ¿no? De alguna manera pasar esas horas en el interior de un monumento como la Gran Pirámide, en la más absoluta de las tinieblas, rodeado del más tremendo de los silencios, con la sensación de que el aire se va a agotar de un momento a otro. Fue una experiencia muy similar a la de estar enterrado en vida. De alguna manera me enfrenté a la muerte. Creí, cuando llevaba un rato allí dentro, que mi cuerpo se estaba disolviendo en la negrura de la cámara, como un azucarillo en una taza de café. Así que me resigné. Decidí aguantar al máximo en aquel lugar, aguantar la muerte, porque era esa la sensación que yo tenía. Y cuando finalmente emergí de aquella trampa
salí del monumento arrastrándome por sus angostos pasillos y vi la luz de la meseta de Giza al amanecer, tuve la sensación de estar renaciendo, de estar volviendo a la vida. Eso en el mundo antiguo tenía un nombre, se llamaba iniciación. De alguna manera yo sufrí una iniciación involuntaria. Me enfrenté a la muerte, la superé y nací a una nueva etapa de mi vida. Y de verdad que lo fue, porque yo entré como periodista en la Gran Pirámide. Aquella noche yo quería escribir un reportaje sobre Napoleón y terminé convertido en escritor. Lo que viví allí dentro, lo que creí ver y sentir fue tan increíble como lo que Napoleón ocultó, y la única manera de contarlo era en clave de novela. Por eso este libro no se puede contar, se tiene que leer. Yo creo que el misterio es el motor de toda buena historia, es lo que te hace pasar las páginas, lo que te hace arrinconar otras obligaciones, lo que te invita a trasnochar leyendo un libro y no a dejar que te venza el sueño. Este es un libro escrito para aquellos que aman la intriga, que aman el misterio y que también gustan de esas novelas que una vez terminadas dejan ese sabor de boca al lector de haber aprendido algo de historia. Y en este caso no solamente se aprende de historia, sino que también se aprende de esa historia oculta que no nos han contado en el colegio. Y yo creo que ese punto al final lo convierte en algo muy atractivo. Bueno, ahí tenemos la última novela de Javier Sierra, presentada recientemente aquí en la capital navarra, en Pamplona. Hoy nos hemos preguntado o hemos visto que la crisis económica tiene también consecuencias, por ejemplo, a la hora de heredar una herencia, que puede generarse un gran problema en una familia al ser heredero. Algo que parece en principio positivo puede ser también negativo. Por eso hemos invitado al programa al abogado Pedro Martínez Recalde. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Puede llegar a ser un problema, y está claro que han aumentado el número de renuncias a herencias en nuestro país y también aquí en Navarra, ¿verdad? Sí, al final el tema de la crisis económica ha traído que muchas herencias, que en principio, como dices, parece algo bueno, pueda convertirse en algo negativo. Dices, Sí. por un lado, hay sobre todo lo que tiene inmuebles, dices, los inmuebles han bajado muchísimo de valor, con lo cual si hay deuda sobre esos inmuebles puede que las deudas sean superiores al valor de los bienes. Dices, entonces, ¿merece la pena o no? Dices, pues si está claro que las deudas superan los bienes, no merece la pena. Pero sí que es cierto que en Navarra y el Estado hay pues una fórmula diferente, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias en cuestión de herencias entre Navarra y el conjunto del país? Bueno, en herencias el régimen foral es un régimen completo y diferente del régimen del Código Civil de Derecho Común. Sí. Entonces, en el régimen foral las principales diferencias son la práctica absoluta libertad de testar que tenemos los navarros. Dices, tú puedes dejar la herencia a quien te parezca bien, sin tener que reservar prácticamente nada a nadie, excepto el usufructo de fidelidad y algunas otras reservas. Y luego está el tema de la sucesión cuando no hay testamento. El orden sucesorio navarro es distinto del de derecho común. En derecho común heredan primero descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales. En Navarra los primeros son los descendientes, que esto es común a todos los regímenes, pero luego heredan los hermanos de doble vínculo, los de vínculo sencillo, los ascendientes, el cónyuge y luego los colaterales. A ver, hermanos de doble vínculo y vínculo sencillo. Sí. Lección una. Hermanos de doble vínculo son los que son hermanos del mismo padre y misma madre. Hermanos de vínculo sencillo son los que son hermanos, pero solo por ser hijos del mismo padre o hijos de la misma madre. Y luego también hay otra peculiaridad en los bienes, si son bienes troncales o no troncales. Los bienes troncales son los que alguien ha heredado a título de herencia o donación de su familia anterior. Entonces, sobre esos bienes
El orden de heredar es distinto, heredan los descendientes, que ahí es igual, pero luego antes que los hermanos de vínculo sencillo, cualquiera que sea, heredan los familiares del tronco familiar del que provienen esos bienes. Esa es otra de las peculiaridades. ¿Y es conveniente hacer testamento? Sí, el testamento yo creo que, sobre todo, por un lado, si se quiere que la herencia vaya a parar a un orden diferente del que está establecido por la ley, es necesario, si no, no podría ser. Pero luego, además, si está hecho el testamento, nos evitamos un trámite que se llama acta de notoriedad o declaración de herederos judicial, dependiendo de quién sea el heredero, que es más caro que un testamento, porque un testamento puede costar 50 euros en el notario, o sea, es un trámite económico. Sí, ¿y el testamento de hermandad qué es exactamente? El testamento de hermandad aquí en Navarra lo solemos asociar siempre al testamento en el cual un matrimonio o una pareja de hecho se instituyen herederos mutuamente. Pero bueno, también se podría hacer, no es necesario que tengan un vínculo ni familiar ni nada, se puede hacer entre un grupo de amigos que se nombrasen herederos unos a otros. Entonces, lo habitual es ese, el testamento de hermandad, por el cual, en ese caso, los cónyuges se instituyen habitualmente herederos universales el uno al otro, con lo cual se cambia el orden de sucesión normal, que es normal en cuanto a que ser el que marca la ley, de ser los descendientes los herederos. Bueno, vamos a ponernos en una situación de viudedad, ¿no? Si no hay testamento, Pedro, ¿en qué situación queda el cónyuge viudo aquí en Navarra? El cónyuge viudo, por un lado, se disuelve la sociedad de conquistas, que es la sociedad de gananciales del Código Civil, en Navarra se llama de conquistas, pero el funcionamiento es básicamente el mismo, con lo cual todos los bienes que ese matrimonio o esa pareja ha ido generando a lo largo del tiempo, siempre que hayan sido bienes conquistados, los hereda, se disuelve la mitad y con la mitad se queda esto. Y luego los descendientes serían los dueños de la otra mitad, que es la mitad que pertenece al fallecido, pero sobre esos bienes el viudo tiene el derecho de usufructo en tanto en cuanto viva. Con lo cual, todo lo que produzcan esos bienes y el derecho a uso es del cónyuge viudo. ¿Y los impuestos? ¿Cuánto hay que pagar? ¿A cuánto asciende el coste de los impuestos que supone ser heredero? En Navarra, aunque ahora depende de cada comunidad autónoma, en Navarra es de los que tenemos unos tipos relativamente bajos, sobre todo para... Más barato, ¿no?, que en España. Sí, más barato, no que en todos los sitios. Por ejemplo, ahora Madrid es probablemente el sitio más económico de España. Pero lo que es para descendientes a descendientes y cónyuge, el tipo impositivo es del 0,8% del valor del total de la herencia. Y el valor total lo definiríamos bienes menos deudas. Ese sería eso, y sobre eso se pagaría el 0,8. Si ya son familiares más lejanos, los tipos se disparan. Se empieza desde un 6, un 8 y pudiéndose llegar a un 40 y tantos % del valor de la herencia. Claro. Bueno, ¿y qué pasos hay que dar para aceptar una herencia? Los pasos, es obtener el certificado de función, que eso se obtiene en el código o en el registro civil, y luego obtener la declaración de actos de última voluntad para saber cuál fue el último testamento que dio el fallecido, o si no hay testamento. Y con esto ya, por un lado, si hay testamento, se procede a inventariar y aceptar el testamento, que si hay bienes inmuebles y más de un heredero es necesario que sea la aceptación notarial. Si no, la aceptación se puede hacer en un documento privado, que normalmente podemos redactar un abogado, y se liquida en Hacienda y ya se hace propietarios los herederos de los bienes. Y si no hubiese testamento, hay que hacer un acta de notoriedad, que en el caso de que los herederos sean los hijos se puede hacer vía notario. Dice, si no hay descendientes, entonces al ser los hermanos es necesario que sea judicialmente la declaración de herederos. ¿Y qué es la legítima foral? La legítima la foral es peculiar porque, aunque tiene una fórmula, no tiene contenido patrimonial. Digamos, es la fórmula en la que se deshereda a alguien.
Aquí consiste en 5 sueldos febles o carlines como bienes muebles Febles o carlines. y una robada Palabras, de ¿eh? terreno en los montes comunales como inmuebles. Y así, en el lenguaje más Entonces popular eso y directamente es que comprensible. te han desheredado, Eso es. te han dejado Sí, sí, sí. fuera del testamento, salvo que te hayan nombrado legatario, Sí. que es que te pueden dar una cosa concreta o un legado universal, que al final sería algo similar a ser heredero. Hay casos en los que puede heredar la Diputación Foral de Navarra, ¿no? Sí. ¿En qué casos exactamente? Pues al final es en el caso que no hay familiares ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ni colaterales hasta el 6º grado, que el 6º grado pensemos que un primo es un 4º grado, Sí. es decir, alguien que no tenga prácticamente familia, si no ha testado, Sí. pues le toca a la Diputación Foral. Aparte que como sujetos fiscales siempre le toca un poco Exacto. o un mucho. O mucho, según cuánto, ¿no? Efectivamente. Claro, ¿conoces algún caso así en Navarra o no? ¿Algún caso de ¿Existe? que haya Sí, sí. heredado directamente por no haber? Sí que los hay. Y ahora, bueno, los casos de las herencias en cadena, pues llega el momento, pero lógicamente Diputación tampoco acepta una herencia Claro. que no tenga valor. Claro, entiendo que puede haber mayores problemas también, al margen de este tema, en la repartición de la herencia entre varios hermanos, por ejemplo, ¿no? O entre varios primos, o bueno, algo que involucre a muchas personas, ¿no? ¿Cuáles son realmente los problemas que generan mayor conflicto en una familia? Sí, de hecho, aparte de algunos casos que a veces se dan de testamentos otorgados en situaciones complicadas, la mayoría de los problemas vienen, como has dicho, en el tema de la repartición. Dices, en herencias grandes que hay pues un montón de bienes, pues cómo hacemos los lotes para evitar que quede perteneciente a 2 o más un bien, que eso siempre genera conflicto. Entonces, pues la formación de los lotes, o bien se puede encargar, puede haberlo hecho previamente el testador, que puede él ya haber distribuido la herencia según a él le parezca, Sí. o puede haber nombrado un contador partidor, que sería la figura que lo haría. Si no existe, pues tienen que ponerse de acuerdo y si no, acabar en el juzgado, que es la peor de las situaciones. Y luego otra situación que suele generar conflictos es cuando varios heredan un mismo bien, es decir, típico caso de un piso que heredan 4 hermanos. Sí. Y dices, pues como puede haber situaciones diferentes, pues puede haber quien considere que es mejor alquilarlo, quien considera que es mejor venderlo, o dejarlo. quien quiere utilizarlo, en Claro. fin, al final eso es lo que puede generar más conflictividad. Claro, eso es cuestión de llegar a acuerdo y si no a juicio, claro. Efectivamente, nadie tiene en principio la obligación de permanecer en lo que se llama un proindiviso, con lo cual si al final no te pones de acuerdo, pero lo mejor es intentar, y a veces los abogados ejercemos un poco de mediadores en intentar buscar acuerdos que sean razonables para todas las partes, ¿no? Pedro Martínez Recalde nos ha ilustrado acerca de esta cuestión complicada de las herencias. Pedro, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Encantado. Nosotros continuamos. Hola, soy Óscar Vidorreta y soy propietario de la tienda de novias y eventos L'Atelier Tudela. L'Atelier nace de la necesidad imperiosa que teníamos en Tudela de tener un negocio, un establecimiento que se dedicara exclusivamente a la novia y a todo lo que le rodea, al novio, a la madrina, a traer marcas de calidad que cubrieran un poco esa necesidad que teníamos en esta zona y en los alrededores, trayendo marcas pues, como pueden ser Aníbal Laguna, Víctor Luquino, Isabel Zapardiez, algo de línea mucho más exclusiva para la gente que buscaba algo especial para un día muy especial. Somos una tienda joven, llevamos solamente 2 años ahora mismo en el mercado, pero la verdad es que desde el principio la tienda se abrió rápidamente, nos pusimos en el disparadero, yo creo que también de una forma muy rápida porque los propios diseñadores nos abrieron ese mercado y porque la imagen que da la tienda es una imagen totalmente limpia, renovada. Y eso hizo que de diferentes comunidades, pues de la zona de Soria, de Ólvega, de Zaragoza, Pamplona, buscaran un producto totalmente renovado
al igual que la tienda, y entonces la clientela se puso muy rápido en contacto con nosotros. El escaparate en la tienda se trata prácticamente como si fuera otro vendedor. Para nosotros es tan importante o más que el resto de la tienda. Normalmente cuando nosotros creamos un escaparate, que habitualmente se cambia cada 20 días, lo que pretendemos es prácticamente ponerlo en el disparadero desde el momento que se levanta el telón. Normalmente se crea un traje, tenemos confección propia, se crea un traje, se habla con un diseñador, hablamos siempre de un elemento central y a partir de ese elemento se crea un escaparate, un paisaje, casi una historia, y lo que pretendemos es enseñar a la ciudad, yo creo que un escaparate de primer nivel. Ahora mismo estamos 3 personas atendiendo en tienda, 3 personas en taller de costura, porque prácticamente todos los trajes se miman hasta el último día, justo hasta un día antes de salir de la tienda, se encajan al milímetro, entonces eso lleva un trabajo muy arduo. Yo creo que la hace diferente un poco el concepto de tienda, sobre todo que cuando una novia quiere probarse un traje de novia o una persona se quiere vestir de madrina, lo que quiere un poco es guardar el secreto hasta el final. Entonces lo que nosotros queríamos es ese concepto de boutique, de línea muy exclusiva, en la que buscas un poco esa sensación un poco de exclusividad. Para que veáis un poco algo muy especial, aquí lo que tenéis es un vestido de alta costura de Jesús Peiró. Es una pieza totalmente bordada en diferentes chapitas metálicas en tono dorado sobre un fondo blanco, y aquí en esta modelo lo que podéis ver es una pieza prácticamente exclusiva y espectacular. Las chapitas lo que hacen es un efecto de flores que van cayendo totalmente en degradé sobre la falda y el cuerpo de la modelo, y es una pieza con mucho volumen, como os decía, y bien en tendencia, muy ajustado al cuerpo, con un efecto de transparencia sobre los hombros, sobre un tul de seda en un fondo dorado que le da un tono a ese fondo blanco, muy blanco, y que se ciñe perfectamente al cuerpo, dejando pues ceñida, muy ceñida la cintura y luego dándole volumen a la forma de la falda para que haga este efecto tan espectacular, algo de línea muy exclusiva y que podéis encontrar, por ejemplo, aquí en la tienda, en la atelier. Pues al igual que pasa con la novia, la tendencia en novio es muy amplia y cada vez, gracias a Dios, más. Los novios cada vez se quieren vestir más de novio y quieren ser el protagonista de la ceremonia, al igual que pasa con la novia, y vemos cosas pues tan espectaculares como esta, un traje que, aunque sigamos manteniendo el color negro como muy sobrio y muy elegante, pero tiene tejidos muy especiales. Esto es una seda brocada en negro y coordinada con colores pues tan espectaculares como los morados o los verdes. En el atelier lo que intentamos es hacer un completo, que cuando una persona entre y confíe en nosotros, confíe para todo. Nosotros intentamos con nuestros complementos, con bolso, cartera, zapato, con los tocados de la novia, los velos, es decir, que una persona cuando salga de aquí salga completa, salga perfectamente encajada. Lo mejor del establecimiento yo creo que es la gente. Yo creo que es el trato humano que se le da a la gente, el trato y la profesionalidad con la que se trata todos y cada uno de los trajes que salen de este establecimiento. Bueno, Óscar Vidorreta nos ha contado desde el atelier Tudela las posibilidades que entraña esta tienda, realmente que es casi como un museo, ¿no? Si alguna vez van por Tudela, desde luego yo les recomiendo que visiten el escaparate por lo menos. Bueno, seguimos y ahora nos vamos a Lodosa. Vamos a hablar del pimiento de Lodosa. Ya saben que nuestro compañero Carlos Merino nos lo va a contar todo acerca de este producto hoy en Agronavarra. Ahora nos deja un avance, adelante. Es un pimiento del piquillo con apellido. O sea, el apellido es de Lodosa y eso implica que tiene una calidad suprema y un mimo especial. El pimiento, pues ya sabemos que hay muchos, pero tiene que ser de la variedad piquillo. Y el que sea de Lodosa es que se tiene que cultivar en esta zona, en la zona amparada, que son 8 pueblos de la zona, y se tiene que elaborar en empresas inscritas a la denominación, también situadas en los 8 pueblos. Tienes que coger el que está rojo, no naranja, que el naranja ya se pondrá luego rojo, el rojo, y el que no tenga ninguna incidencia de que le ha picado un bicho, de que le ha mordido, de que decimos asoleados, cuando le ha pegado mucho sol y está un poco protegido por la mata, le sale como unas pequeñas como pecas que luego no se puede pelar. Todo ese tipo de cosas hay que quitarlo de la mata y tirarlo al suelo. Y lo que es bueno de verdad, o sea que no tiene ninguna cosa de esas, haces tú.
El requisito indispensable en la denominación de piquillo de lodosa es que el proceso después de asado no toque el agua, porque el agua conseguiríamos reducir mano de obra y que se lleve la piel, pero el agua se lleva también el sabor, y es una de las características importantes del producto, que en la manipulación no se haya utilizado agua para que conserve todo su sabor. Como en la línea recibe tantos golpes el pimiento, también tenemos unos bombos para quitar las semillas que hay en el interior. Eso es todo anterior a la línea de pelado manual. Bueno, no se lo pierdan, el programa de esta noche, Agronavarra, sobre los pimientos de lodosa. Bueno, seguimos ahora, queremos conocer qué está pasando en Navarra y nuestro compañero Ricardo Beitia nos lo cuenta desde el plató de informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy hemos mirado a zonas industriales, a 14 polígonos que nacieron entre los años 64 y 75, que surgieron fruto de un plan, el Plan de Promoción Industrial de Navarra, y que colocó a casi 20.000 personas en esos polígonos. Fue el paso de la Navarra rural a la industrial y el comienzo de la transformación económica y social de nuestra comunidad, que va a ser reconocida, ese plan de promoción industrial va a ser reconocido el próximo 3 de diciembre, Día de Navarra, con la Medalla de Oro, el máximo galardón que se otorga de manera institucional en nuestra comunidad. Bueno, pues una nueva ley navarra que es anulada también en los tribunales, en el Tribunal Constitucional para ser exactos. El Pleno de este órgano judicial ha acordado hoy declarar nula la ley foral que regula aspectos del personal del servicio de la justicia en Navarra. Considera que no tiene competencias nuestra comunidad para legislar sobre esta materia. En UPN hay debate interno sobre si se debe seguir con el reglamento que se aprobó por mayoría en la Asamblea, la última Asamblea de junio, ceñido a un proceso de elección de candidatos bajo la tutela del Comité de Listas, posteriormente de la aprobación del Consejo Político, o si hay que celebrar primarias, como han solicitado miembros destacados como la senadora Amelia Sala Nueva o el expresidente Sanz. Hoy en rueda de prensa del Gobierno se ha hablado de esto, pero también tenemos declaraciones de las dos partes, quienes apuestan por primarias o quienes apuestan por el reglamento interno. Y la deuda financiera de Navarra sumó el pasado año más de 3.100 millones de euros y esto supone, según Comptos, que ha dado su informe de fiscalización de esta deuda, 4.900 euros por habitante que nos tocaría pagar, según el último informe del órgano fiscalizador. Además dice que, en principio, debido a los ingresos que tiene Navarra, no existiría capacidad para la inversión. Ocurría ayer a última hora de la tarde, un hombre de 69 años, natural de Pamplona, era atropellado mortalmente en la autovía 15, a la altura de Noain, cuando transitaba entre los 8 carriles de tráfico que separan ambos lados. Y Planasa Navarra es el líder en solitario de la Deco Oro, lo es de manera provisional a falta de que hoy se dispute el resto de la jornada. El conjunto de Sergio Lamúa venció anoche al potente Palencia por 80-76. Hernández, Sonseca con 41 de valoración y Ortega pusieron el broche a una gran actuación colectiva. Hoy hemos visitado la Catedral de Tudela porque tras la finalización de las obras de restauración, de rehabilitación de su claustro, ahora el Ayuntamiento quiere seguir trabajando para mantener este patrimonio histórico y lo quiere hacer a través de una mesa de trabajo que ha comenzado hoy su andadura. Contaremos a las 8:30 los detalles de lo que se va a hacer en la Catedral de Tudela de ahora en adelante, que no es poco. A las 8:30 más noticias. Amaya, feliz tarde. Muy bien, gracias. Feliz tarde también, por supuesto, en la redacción. Gracias, Ricardo. Nosotros ahora ya nos despedimos con la previsión meteorológica para los próximos días y recordándoles que mañana estaremos en directo de nuevo. Entre otras cuestiones hablaremos de cine con nuestro crítico Fermín Martínez y también hablaremos de la custodia compartida con la mediadora familiar y orientadora Magali Marrodán. Espero que no se lo pierdan. Hasta pronto. Mañana jueves, en la zona norte y noreste de Navarra, se esperan cielos muy nubosos con algunos chubascos intermitentes. En el este y sur, jornada con predominio de las nubes que podrían dejar algún chubasco. Hacia el oeste y centro, también jornada nubosa, sin descartar alguna lluvia intermitente. Las temperaturas máximas serán suaves, rondando los 15-20 grados de media, y siendo en la vertiente cantábrica donde se den las más altas. Las mínimas rondarán los 7-12 grados.
El viento del sureste flojo o moderado, con alguna racha fuerte en la zona norte y áreas de montaña. En el resto del país, mañana jueves, en la mitad occidental de la península estará muy nuboso con lluvias que en el oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura podrían ser localmente fuertes o persistentes. En forma débil podrán extenderse a otros puntos de la península, salvo al área mediterránea y Baleares, donde estará poco nuboso o con nubes altas. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes esperamos un día gris y lluvioso. El fin de semana será variable con nubes, ratos de sol y poca probabilidad de lluvia.